Desde 2020, el mundo ha enfrentado una serie de eventos catastróficos sin precedentes. Estos eventos incluyen desde huracanes devastadores e incendios forestales de gran magnitud hasta terremotos de proporciones masivas. Estos fenómenos han llevado a muchos a preguntarse si la Tierra está, de alguna manera, reaccionando a factores desconocidos. En un desarrollo reciente y preocupante, la NASA emitió una alerta sugiriendo que el planeta podría estar al borde de enfrentar el peor desastre de los últimos 300 años. Esta advertencia de la NASA agrega una capa adicional de urgencia a la necesidad de comprender y posiblemente mitigar estos desastres naturales extremos. ¿De qué tipo de desastre están hablando y cómo llegaron a esta conclusión? Además, ¿cuáles son las probabilidades de supervivencia ante el desastre inminente? Únase a nosotros en este video mientras discutimos cómo la NASA acaba de anunciar que el peor desastre de la Tierra en los últimos 300 años está por ocurrir en 2025. Según información de la Oficina de las Naciones Unidas responsable de la reducción de riesgos de desastres, ha habido un notable aumento en los desastres climáticos en las últimas 2 décadas. Durante el periodo de 1980 a 1999, se observaron más de 3.000 incidentes relacionados con el clima, mientras que entre 2000 y 2019, el número de estos eventos superó los 6.000. El año 2020 pareció marcar un clímax, ya que incluso mientras el mundo luchaba contra el COVID-19, eventos terribles continuaban ocurriendo en nuestro clima y tiempo. Algunos eventos catastróficos registrados en ese año incluyen la erupción del volcán en Filipinas, el terremoto en Turquía, las inundaciones en Indonesia, el huracán Laura en Estados Unidos, lluvias alarmantes en todo Brasil y el huracán ETA en América Central. Estos eventos cobraron la vida de cientos de personas. Sin embargo, algunos de los desastres más terribles de la historia de la humanidad ocurrieron hace siglos, como la inundación del río Amarillo en China en 1931. Este evento provocó la muerte de millones de chinos y daños incalculables. La magnitud de la devastación y el caos resultante hicieron imposible que las autoridades calcularan con precisión el número de víctimas, pero se estima que alrededor de 4 millones de personas perdieron la vida. Incidentes devastadores similares se han registrado en años recientes, incluidos los de 2024. Por ejemplo, las inundaciones en Afganistán, India, Nigeria y Brasil resultaron en la muerte de cientos. Los terremotos en Indonesia y Afganistán cobraron miles de vidas. En Nigeria, las inundaciones obligaron a millones a abandonar sus hogares. Dado estos hechos, parece que la Tierra está siguiendo un patrón, y esto plantea la pregunta: ¿por qué estos eventos están ocurriendo más rápidamente ahora? ¿Hay explicaciones científicas para esto? Pues la respuesta es sí. Verá, la Tierra está cambiando, y lo está haciendo rápidamente. No es solo el calentamiento global o la destrucción de la capa de ozono lo que debemos preocuparnos. Muchos otros cambios están ocurriendo en nuestro planeta, y estos cambios ciertamente afectarán nuestro clima y tiempo. Y esto no es algo que podamos negar. Cada día que pasa vemos que el clima no es normal. Un aspecto significativo de la Tierra que se está deteriorando es su campo magnético. Como debes saber, el campo magnético es una propiedad vital de nuestro planeta. Sin él, algunas erupciones solares serias entrarían en nuestra atmósfera y causarían daños a humanos, plantas y animales. Pero los científicos han descubierto que este campo magnético se ha debilitado con los años. De hecho, el profesor Nicolas Tovani, del Centro Europeo para la Enseñanza y las Geociencias Ambientales, dedujo que el campo magnético de la Tierra ha disminuido al menos un 30% en los últimos 3.000 años, y esto se debe a varios procesos que ocurren en el núcleo de la Tierra. Se espera que el campo magnético de la Tierra alcance un nivel crítico muy bajo en breve, probablemente en los próximos 100 años. Pero hay un área del campo magnético de la Tierra que siempre ha sido motivo de preocupación para los investigadores, y es esta área la que también pone a la Tierra en riesgo. Esta área se llama la anomalía del Atlántico Sur. La anomalía del Atlántico Sur es donde el cinturón de radiación de la Tierra desciende a una altitud muy baja, llegando muy cerca de la superficie de la Tierra. Esta anomalía genera una vulnerabilidad en el campo magnético terrestre, lo que podría tener implicaciones significativas, particularmente para América del Sur. En los últimos años, las observaciones científicas han revelado que este punto se ha debilitado aún más en un 6%. Las consecuencias de esto serán erupciones solares masivas que penetrarán en la atmósfera terrestre, seguidas de un aumento de enfermedades relacionadas con la radiación,
la destrucción de nuestros satélites y auroras boreales épicas en la región. La buena noticia es que estos impactos negativos de la anomalía podrían no ocurrir este año. De hecho, podría tomar algunos años más antes de que los impactos se sientan en la superficie. Sin embargo, algo peor se ha pronosticado para este año, que según la NASA golpeará con mucha fuerza, especialmente en las regiones del norte de América. Este desastre será el mayor que América del Norte haya sentido en 300 años y ocurrirá debido a otra anomalía en la Tierra, la falla de San Andrés. En caso de que se pregunte cómo esta anomalía representa una amenaza para las personas en América del Norte, es bastante simple. Terremotos. A lo largo de los años, hemos tenido varios terremotos devastadores, algunos de los cuales mencionamos anteriormente en este video. ¿Alguna vez ha pensado en el escenario de un terremoto de magnitud 10 golpeando un área urbana? Hasta hoy, ningún terremoto en la historia del planeta ha alcanzado esta intensidad. El más fuerte registrado fue de magnitud 9. Sin embargo, los estudios indican que la falla de San Andrés podría causar terremotos de proporciones catastróficas, y existe la posibilidad de que esto ocurra este mismo año. Bueno, entiendo que un terremoto de magnitud 10 pueda parecer una historia ficticia o una exageración, pero al analizar esta región de la Tierra más detalladamente, se percibe que tal idea puede no ser tan exagerada. Entienda que la falla de San Andrés es un lugar en la Tierra donde se encuentran la placa norteamericana y la placa del Pacífico. Es importante resaltar que la corteza terrestre está dividida en grandes placas tectónicas, que son como enormes losas de roca en constante movimiento. El encuentro de estas placas siempre es un evento crítico, ya que la actividad terrestre en estos puntos es extremadamente impredecible. Esto puede resultar en terremotos desastrosos en cualquier momento. Uno de los terremotos más notables en la historia de la Tierra es el terremoto cataclísmico de Lisboa en 1755. El terrible terremoto registró 8.5 en la escala de magnitud de momento y cobró la vida de alrededor de 60.000 personas, creando un tsunami masivo que arrasó el Atlántico. Los científicos tardaron mucho en descubrir por qué ocurrió un terremoto tan terrible, incluso cuando la naturaleza de la placa continental en esa región no se ajusta bien para un terremoto de esa magnitud. Verá, mientras que la capa interna rocosa de la Tierra permanece estable o inmóvil, las placas tectónicas que componen la corteza externa se deslizan sobre ella. La superficie de la Tierra está dividida en 8 placas menores y 7 mayores. Las placas más grandes son las placas euroasiática, norteamericana y antártica. El grosor promedio de las placas tectónicas es de 125 kilómetros, aunque algunas placas pueden tener hasta 200 kilómetros de grosor. Estas placas más gruesas se denominan placas continentales, mientras que las más delgadas, que miden entre 50 y 100 kilómetros, se llaman placas oceánicas. Debido a la forma esférica de la Tierra, estas placas están divididas en varias secciones curvas. Aunque Portugal se encuentra cerca de la división entre las placas euroasiática y africana, esto no es suficiente para explicar un terremoto de magnitud 8.5. Los terremotos de este nivel generalmente ocurren en regiones donde una placa oceánica se sumerge bajo una placa continental, provocando grandes sacudidas secundarias. Sin embargo, las placas oceánicas y continentales de Portugal no encajan en esta descripción. Se integran relativamente bien. No obstante, los geólogos detectaron una ruptura en la corteza terrestre entre las placas oceánicas y continentales, lo que explica por qué ocurrió tal fenómeno. La falla de San Andrés en California es una de esas áreas con potencial para un desastre similar. Esta falla fue descubierta por primera vez por un profesor llamado Andrew Lawson en 1895 y fue nombrada por el Valle de San Andrés, que se encuentra en sus cercanías. Desde una vista aérea, esta línea de falla es claramente visible. En la región también se pueden identificar las diferentes rocas que la componen. El cuarzo metamórfico gris pertenece a la placa del Pacífico, mientras que el rico arenisca marrón y el lutolito son parte de la placa norteamericana. También se puede observar una capa oscura de roca negra entre las dos capas. Es aquí donde se encuentra la verdadera falla. La falla de San Andrés es uno de los puntos de encuentro de placas tectónicas más conocidos del mundo, involucrando dos de las placas más grandes del planeta. Este lugar ganó aún más notoriedad por ser considerado el epicentro de uno de los mayores desastres en la historia de California. Tal vez haya visto la película Terremoto, la falla de San Andrés, que narra la historia y tragedia asociadas a este fenómeno natural.
El desastre presentado en la película es una dramatización exagerada de los terremotos menores que realmente ocurren anualmente en esta región. Sin embargo, considerando las alertas e información reciente de geofísicos y especialistas de la NASA, es razonable afirmar que podríamos enfrentar un nivel de destrucción similar al mostrado en la película si el terremoto previsto golpea a América del Norte en 2025. Para entender mejor, profundicemos en la estructura y mecánica de esta línea de falla. La falla de San Andrés forma la frontera tectónica entre las placas norteamericana y del Pacífico. Los especialistas describen el movimiento en este lugar como un desplazamiento lateral derecho. En términos simples, estas dos placas se están deslizando lentamente una junto a la otra en una dirección horizontal. Hay tres segmentos distintos de esta falla, cada uno con características únicas, pero, sobre todo, el grado variable de la tasa de deslizamiento hace que esta falla sea muy impredecible. La tasa de deslizamiento, en este contexto, se refiere a qué tan rápido o lento una placa se desliza o se mueve respecto a la otra. Los científicos deducen las tasas de deslizamiento observando y midiendo el grado de desplazamiento de las características geológicas a través de una falla. Generalmente, las tasas de deslizamiento en fallas geológicas oscilan entre unos pocos centímetros por año, pero en ocasiones estos puntos en la corteza terrestre pueden moverse 2 o 3 veces más rápido o incluso desacelerar, y los científicos realmente no saben por qué. San Andrés es una de las áreas de falla más conocidas de la Tierra, con tasas de deslizamiento variables. Los científicos creen que esta falla ha sido responsable o está directamente relacionada con varios terremotos en América del Norte. Numerosos temblores ocurren en estas regiones, especialmente en California y Alaska. La mayoría de ellos pasan desapercibidos para el resto del mundo, ya que son de pequeña escala, entre 4 y 5. Se sospecha que San Andrés es directamente responsable o está parcialmente relacionada con estas ocurrencias porque se extiende hasta el sur de California y se formó hace millones de años, durante la era Mesozoica media. Además, los geólogos han descubierto la forma única y la dirección en que estas placas se están moviendo. La placa norteamericana parece estar moviéndose hacia la placa del Pacífico en una dirección suroeste. Creen que esto está causando que muchas fuerzas compresivas se acumulen y se disipen hacia las regiones cercanas. Es importante señalar que muchas personas residen en la región de esta falla, y varias ciudades y carreteras principales están construidas sobre ella. Incluso hay un túnel ferroviario que pasa directamente por esta falla, por lo que no hace falta decir que sería verdaderamente desastroso si las placas cedieran y generaran temblores masivos, como lo predice la NASA. Si se pregunta por qué esto aún no ha sucedido, es porque el deslizamiento masivo de placas lleva tiempo para acumularse. La presión de las fuerzas compresivas en esta región ha estado acumulándose a lo largo de los años, y es solo cuestión de tiempo antes de que finalmente ceda en forma de un terremoto masivo. Es por esto que los expertos y científicos están preocupados. Los riesgos asociados a líneas de falla como estas son extremadamente altos. Si un gran terremoto ocurre en San Andrés, podría cortar las principales rutas de transporte en varias partes de América del Norte. Lugares desde California hasta Los Ángeles se verían afectados. La gran pregunta aquí es, los científicos han revelado que no ha habido un gran alivio de estrés en el sistema de fallas de San Andrés desde 1857. Por lo tanto, se puede decir que el estrés en esta falla se ha acumulado durante más de 150 años. Con tanto tiempo acumulado, es seguro decir que el impacto de este terremoto inminente será muy alto y podría afectar otras áreas fuera de América del Norte. Hace algunos años, el director del Centro de Terremotos del Sur de California, Thomas Jordan, anunció que la falla de San Andrés estaba en un estado crítico. Añadió que la falla podría generar un terremoto masivo en cualquier momento sin previo aviso. Según él, la porción sur de la línea de falla parece lista para tal evento. Hasta ahora, desde 1857, el único alivio significativo de estrés que esta falla ha tenido fue en el incidente de 1906, el grave terremoto que golpeó el área de la Bahía de San Francisco. Si cuenta desde 1857 hasta hoy, son 166 años. Esto está dentro del intervalo para terremotos catastróficos. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, los terremotos catastróficos tienden a ocurrir aproximadamente cada 200 años. Como puede ver, San Andrés está casi lista para un deslizamiento masivo que generará temblores. La buena noticia es que los sismólogos están atentos a los más mínimos signos para alertar al público sobre peligros inminentes.
Los científicos incluso han creado un modelo para estudiar cómo el terremoto inminente afectará la región y si podría extenderse a otras áreas. Si el terremoto alcanza una magnitud de 9 o más, podría generar efectos de onda severos que viajarían a otras regiones como Indonesia, Australia, Nueva Zelanda y América Latina. Tales efectos podrían sentirse como tsunamis o cambios climáticos intensos y devastadores. En general, los científicos esperan que este terremoto inminente tenga una magnitud de 7.5 o más. Los especialistas también estiman que el número de víctimas fatales podría alcanzar los miles, considerando las réplicas que ocurrirán durante varios días después del evento principal. Es incierto determinar qué áreas urbanas resistirán. Muchos edificios sufrirán daños graves, y se prevé que incendios acompañen el terremoto. De hecho, una sismóloga llamada Lucy Jones cree que los daños causados por el fuego después del terremoto podrían ser mucho más severos de lo esperado, especialmente si los vientos de Santa Ana están activos cuando el terremoto ocurra en América del Norte. Los vientos de Santa Ana son fuertes vientos secos que soplan desde el interior hacia las áreas costeras, como California. Estos vientos son, en gran medida, responsables de los incendios forestales que ocurren de forma aleatoria en la región. Recordemos el gran terremoto del 18 de abril de 1906, que envió sacudidas masivas desde Eureka hasta el Valle de Salinas. Poco después de los temblores, estallaron incendios masivos, y las autoridades tardaron varios días en extinguirlos. Este evento fue solo de una magnitud de 7.8, pero destruyó más del 80% de la ciudad, mató a más de 3.000 personas y resultó en pérdidas por más de $400 millones. Entonces, podemos imaginar cuánta destrucción causaría un terremoto de mayor magnitud en esta región. Además de los incendios forestales, existe la posibilidad de tsunamis generados por las réplicas. Esto podría enviar enormes olas de agua impactando contra la tierra, causando inundaciones. Sin duda, será un desafío si las cosas ocurren como se prevé, y este terremoto se produce en 2025. Los daños a propiedades podrían ascender a miles de millones de dólares. Muchas vidas se perderán y otras quedarán en condiciones miserables. La economía podría colapsar bajo el peso de todo esto, y muchas personas podrían decidir mudarse a otras partes de América o incluso a otra región del mundo. Sin embargo, además de la advertencia sobre el terremoto, la NASA ha estado emitiendo otra alerta sobre una fuerza terrible que podría golpear América del Norte, trayendo el peor clima jamás registrado. ¿Podría ser una coincidencia? Esto es poco probable. No obstante, esta fuerza jugó un papel en las severas condiciones climáticas de 2020. Se llama El Niño o oscilación del sur. El Niño es un patrón climático regulado por cambios en la temperatura del agua del Océano Pacífico. Existe otra fuerza llamada La Niña. Esta duró desde septiembre de 2020 hasta principios de 2023. En términos simples, El Niño se refiere a temperaturas cálidas de la superficie del mar, mientras que La Niña se refiere a temperaturas frías de la superficie del mar. Estas dos fuerzas afectan el clima en varias regiones del mundo, incluido Brasil. Cuando un El Niño golpea con fuerza, los vientos del Ecuador se debilitan y el agua cálida es empujada hacia las costas. Como resultado, los eventos de El Niño causan un clima más seco y cálido en las partes del norte de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el clima será diferente para las regiones más al sur, como Brasil, ya que los papeles se invierten. Pero vea, América del Norte no es la única parte del mundo destinada a enfrentar un desastre climático este año. El Niño afectará a otras partes del mundo también. Por ejemplo, África experimentará una disminución de las lluvias en las regiones occidentales y meridionales, mientras que las regiones orientales experimentarán lluvias intensas. Los eventos de El Niño también afectan la vida marina, ya que los peces serán forzados a abandonar aguas más cálidas y trasladarse a áreas más propicias. Hasta ahora, hubo un evento de La Niña desde 2020 hasta 2022. La Organización Meteorológica Mundial estaba perpleja, pero sospechaba que esto continuaría incluso en 2023. Y continuó. La Niña finalmente cesó en febrero de 2023. Ahora, científicos y especialistas están advirtiendo a América del Norte y al resto del mundo que se preparen para un evento de El Niño. El reciente La Niña nos sorprendió al durar 3 años consecutivos, y no hay forma de saber qué sorpresas traerá el inminente El Niño para la humanidad. Además,
La NASA ha estado emitiendo alertas sobre diversas amenazas existenciales potenciales que la humanidad debe monitorear cuidadosamente. Una de ellas es el asteroide conocido como Apophis. Los científicos han estado observando este asteroide acercarse a la Tierra durante bastante tiempo, aunque hay incertidumbres sobre la fecha exacta de un posible impacto. El tamaño de Apophis es particularmente preocupante. Se estima que pesa alrededor de 61 millones de toneladas y tiene un diámetro mínimo de 340 metros. Un asteroide de tales proporciones causaría un impacto devastador, con el potencial de destruir millones de vidas y causar daños materiales inmensos. Actualmente, se aproxima a la Tierra a una velocidad de 30 kilómetros por hora. El impacto de un cuerpo celeste de esta magnitud sería aproximadamente 800 veces más poderoso que la explosión nuclear de Hiroshima. La fuerza de la onda de choque generada podría aniquilar todo en un radio de miles de kilómetros. Si colisionara con un océano, como el Pacífico, podría generar tsunamis de proporciones catastróficas, con la capacidad de devastar regiones enteras. Sin embargo, es importante recordar que estas son predicciones basadas en el conocimiento científico actual, que está sujeto a cambios e incertidumbres. Así como los desastres naturales sin precedentes y los fenómenos espaciales aún inexplicables que han ocurrido recientemente, estos eventos desafían y amplían nuestra comprensión científica, evidenciando que aún queda mucho por aprender sobre la Tierra y el vasto cosmos. Ahora queremos saber tu opinión sobre este tema. Déjala en los comentarios y nos vemos en el próximo video.